Buenas tardes, qué bueno que están acá una vez más a acompañarnos en esta actividad educativa que se hace en el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Ya es un tiempo que llevamos con este lema, pero con la campaña ya desde la pandemia estamos haciendo este tipo de campaña. Sabemos que la prevención en salud mental es lo más importante. Aunque aquí abordamos ya temas también de tratamiento, pero hacemos énfasis en la prevención, como es la institución Casa Abierta. Les recordamos que se transmite por Facebook esta actividad, ahora se está transmitiendo y que también luego que termina la actividad, pues se sube al canal de YouTube de Casa Abierta. Así que les invitamos para que siempre estén entrando al canal de YouTube, se suscriban si no lo han hecho y puedan ver tantas informaciones que hemos tenido, que tenemos en el canal de estas actividades educativas, siempre con personas de mucho interés en el tema de la salud mental, personas que han estado laborando en este tema, que tienen una visión muy clara sobre la salud mental y unas reflexiones, unos análisis del contexto y la salud mental de mucho interés. En este mes que se celebró, siempre digo, pero no es se celebró, sino se conmemoró el día 10, el Día de la Salud Mental. Ese día, pues, se trabajó mucho en el país y Casa Abierta también estuvo, pues, trabajando sobre el tema. Recuerden que el lema de este año de salud mental es tiempo de priorizar la salud mental en el trabajo. Sumamente importante ese aspecto. Después tuvimos a la magistrada Antia y nos estuvo hablando de los delitos sexuales, que fue también de mucho interés, donde ella nos pudo también hablar desde su experiencia. Y hoy tenemos una invitada también especial. Vamos a hablar de emociones y cómo eso tiene que ver con el aprendizaje. Cómo, qué relación hay entre el aprendizaje y las emociones. A propósito de que aquí el Ministerio de Educación ha trabajado en este año escolar, ese es el lema, en la primera semana de ambientación se estuvo trabajando el tema de las emociones y cómo tiene que ver con el aprendizaje. Al comenzar el año escolar con reconociendo esas emociones, dando la oportunidad de procesar, de vivir cada emoción de manera adecuada,
y cómo esto tiene que ver con el aprendizaje de niños y niñas. Oye, de todas las personas en sentido general. Hoy tenemos a nuestra querida Rosana Félix, es una colaboradora de mucho tiempo de Casa Abierta y aunque ya por razones, ¿verdad?, laborales no puede estar en el día a día, siempre está pendiente de Casa Abierta, siempre nos recomiendan a otros profesionales que puedan colaborar en la institución, a la cual le agradecemos, ¿no? Que siempre nos tiene pendiente y en ese nivel de apoyo. Ella es psicóloga clínica, ella tiene una maestría en intervención y psicoterapia, es certificada en disciplina positiva, licenciada en administración de empresa, posgrados en negocios internacionales. De ahí, desde la administración de negocios, ella se fue después por la psicología, que es lo que ejerce en el día de hoy, la psicología clínica. En sus terapias utiliza un enfoque ecléctico donde incorpora herramientas de la terapia cognitivo-conductual, dialéctica conductual y de la terapia centrada en soluciones, entre otras, para abordar diferentes demandas de salud mental, como son la depresión, la ansiedad, el estrés, duelo, autoestima, manejo de emociones relacionadas con la pareja, proyecto de vida, entre otros. Canaliza su compromiso con el bienestar de salud mental y emocional a través de las consultas privadas y el servicio voluntario, como este servicio que hoy está ofreciendo aquí a Casa Abierta. Muchas gracias, Rosana, por aceptar nuestra invitación y adelante, el escenario es tuyo. Tiene el micrófono cerrado. Perdonen, gracias Teresa, buenas tardes a todos. Para mí siempre es un placer compartir estos espacios con Casa Abierta, porque la realidad es que hacen un trabajo espectacular en lo que es la psicoeducación en la comunidad de salud mental y poder aportar un granito de arena, de verdad que me hace muy feliz. Eh, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la prevención en las escuelas y la educación emocional. Voy a compartir mi pantalla, que tengo una presentación aquí. ¿La pueden ver? Sí, Sí, ok. Entonces, como les decía, hablemos de prevención, escuela y educación emocional. Entonces, ya para ir entrando en contexto, que yo creo que Teresa me eligió a mí porque ella sabe que este es un tema que me apasiona mucho y que me hablo mucho de todo lo que es la importancia de la gestión emocional y empezar a enseñar a nuestros chicos, a los niños desde temprana edad, lo que es gestionarse emocionalmente, podríamos lograr que se eviten muchas situaciones de salud mental en el futuro. Entonces, para ir empezando, le quiero dejar con esta frase para reflexionar un poco. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y fue dicho por Aristóteles, o sea, ya se puede imaginar hace cuánto tiempo, un filósofo griego que ha aportado muchísimo a lo que es la filosofía y el pensamiento. Y desde esa época se hablaba de la importancia de lo que es tanto la mente, pero también el corazón, la parte emocional. Entonces, eh, para entrar en contexto, quiero que primero definamos qué es la educación emocional. Entonces, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Esta definición fue dada por Rafael Vizquerra, que es un psicólogo español
que ha trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con educación emocional, ha escrito libros y actualmente es el presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Entonces, ¿qué es importante aquí? O sea, que vemos que es un proceso educativo continuo y permanente. O sea, esas son dos palabras extremadamente importantes porque es algo que se aprende, ¿verdad? Pero hay que continuar practicándolo a través del desarrollo del ser humano. Y este concepto surge en lo primero en hablar de lo que fue inteligencia emocional, ya como tal, fueron los psicólogos Major y Solovey, unos psicólogos estadounidenses que entraron con este concepto, pero el gran boom vino con el psicólogo Goldman, Daniel Goldman, ya en el 90, donde él publica su libro de inteligencia emocional. Y fue algo innovador y la realidad es que en aquel entonces el enfoque era una educación académica y había como mucho estigma con las personas que no eran igual de inteligentes de manera académica que otros. Pero ¿qué pasaba? Que muchas personas iban a universidades que tenían esta inteligencia académica, tenían una carrera de 4 años, conseguían un trabajo, pero luego, cuando estaban trabajando, podían ser despedidos porque no tenían una inteligencia emocional y se le dificultaba relacionarse con sus compañeros de trabajo, con sus supervisores, con sus supervisados. Entonces, eh, de ahí las empresas en aquel entonces comenzaron a prestarle atención a lo que era la inteligencia emocional en sus empleados. O sea, estamos hablando que ya está en el ámbito empresarial. Pero ¿qué pasa? Que no es algo que se aprende de una manera fácil. Es una educación, como decimos aquí, constante y permanente, que lo que hemos identificado que hay que hacerlo desde la edad temprana. Entonces, ¿por qué hablar de prevención en el ámbito escolar? Como les mencioné, definitivamente hay que iniciar a temprana edad enseñándole a nuestros chicos lo que es gestionarse emocionalmente y todo lo que eso conlleva, porque entran múltiples cosas. Entonces, eh, hay muchas situaciones que se dan en la adolescencia y en la adultez, las personas que tienen un trasfondo emocional. Entonces, ¿qué vemos? Carencias de competencias emocionales son una de las causas por la cual los jóvenes se involucran en lo que son conductas de riesgo. ¿Ok? Entonces, hay una necesidad de atender un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas con la educación académica. O sea, hay que enseñar a las personas cómo gestionarse emocionalmente, porque eso no viene innato en el ser humano. O sea, eso aprendemos de múltiples formas que vamos a ver más adelante. Y que también hemos visto un aumento en la presencia de trastornos emocionales en nuestros jóvenes. Esto es a nivel mundial. Entonces, definitivamente, cuando no tenemos esas herramientas necesarias, pues debutan estos trastornos emocionales en los jóvenes que pueden ser mucho más complicados. Entonces, para hablar de prevención, también tenemos que hablar de conductas de riesgo. Entonces, ¿qué se entiende por una conducta de riesgo? Se entiende por conductas de riesgo a todos aquellos comportamientos, acciones, costumbres, los cuales pueden comprometer de forma negativa los aspectos biopsicosociales en el adolescente, tanto en esta etapa del desarrollo como futuro durante la adultez. O sea, ¿qué pasa? La etapa de la adolescencia es una etapa del desarrollo donde se están dando muchos cambios
en los jóvenes, donde están tratando de buscar su autonomía, donde están tratando de formar su propia identidad, donde todavía ese cerebro se está desarrollando. Y sabemos que lo último que se desarrolla en el cerebro del adolescente es aquí el lóbulo frontal, que es donde entra el juicio. Entonces, definitivamente muchos adolescentes tienden a verse involucrados en esas conductas de riesgo por falta de madurez. Entonces, si le sumamos una carencia de educación emocional, pues entonces se conjugan varias cosas que ponen a estos jóvenes en una situación de vulnerabilidad. ¿Sabe cuáles son estas conductas de riesgo? Consumo de alcohol, droga, manejo temerario, relaciones sexuales precoces y sin protección, conductas autolesivas, trastornos alimenticios, por mencionar algunas. Entonces, definitivamente necesitan esa orientación para tratar de evitar que caiga en una de estas conductas. Em, y tanto los padres como la familia, como el sistema educativo, tienen un rol muy importante en lo que es esa educación. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en estos comportamientos problemáticos? Bueno, violencia escolar. ¿Qué se entiende por violencia escolar? Violencia escolar es cuando se da violencia en el ámbito escolar, pero no solamente se da con los pares, también se da con lo que son los docentes, el personal directivo, toda la facultad de la escuela. Y aquí entra mucho lo que es el acoso escolar, donde hay insultos, peleas, mucha competencia entre los estudiantes. Y definitivamente eso crea mucha disrupción en lo que es el aprendizaje que se requiere con estos niños. Entonces, este estudio, un diagnóstico de igualdad de género que hizo el Banco Mundial en se publicó en el 2023, demostró que definitivamente tenemos mucha violencia escolar en nuestros colegios. Y algo alarmante fue que en la edad de 12 años, somos número uno en América Latina en violencia escolar. O sea, el 49% de los niños de 12 años que fueron entrevistados reportaron que habían estado eh, involucrados en una situación de acoso escolar. Entonces, es algo que hay que prestarle mucha atención. ¿Qué más estamos viendo? Como mencioné anteriormente, hay una prevalencia en lo que es los trastornos emocionales. Y ya tengo un dato de la Organización Mundial de la Salud que salió publicado ahora, en el día de octubre, el Día de la Salud Mental. Y, y que se ve que 1 de cada 7 jóvenes entre la edad de 10 a 19 años sufre un trastorno emocional, lo cual es alto. Y los principales trastornos que se ven con estos chicos, lo que uno se está viendo más en consulta, son lo que es depresión y ansiedad y trastornos del comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si ya estos jóvenes se ven en una situación de mucho estrés, de múltiples razones, presión social, fracaso académico, pues definitivamente si no tienen esas herramientas para enfrentar esa demanda, pues mucho más fácil que le debute uno de estos trastornos mentales. Entonces, por ende, o sea, bien relacionado a lo que es la depresión, pues tenemos lo que es el suicidio y también es algo que ha ido incrementando. Y estadística de República Dominicana, según la UNICEF, esto es del 2021, nos dicen que el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes de 14 a 18 años, siendo la principal los accidentes de tránsito y la segunda, homicidios. Pero es algo que se está dando con más frecuencia. Entonces, el consumo de drogas y alcohol, eh,
ha ido en incremento en nuestro país igual, lo que es el consumo de drogas. Ya hay mucha demanda y las instituciones que dan ese apoyo realmente no dan abasto por la demanda y se está viendo mucho el incremento en jóvenes. Y obviamente el alcohol es algo que todos sabemos que es normalizado en nuestro país como algo de consumir para muchas situaciones y los jóvenes se ven expuestos a lo que es el consumo de alcohol a muy temprana edad. O sea que vemos que esta estadística que del 35 al 40% del consumo de alcohol son jóvenes menores de 24 años, esto en República Dominicana. Y sabemos el daño que le puede hacer el consumo de droga y alcohol a ese cerebro del adolescente que se está desarrollando y definitivamente hay que trabajar en brindarle herramientas a estos chicos para enfrentar estas problemáticas en las que se ven expuestos. Entonces, tenemos que hablar de cuáles son esos factores de riesgos y cuáles son esos factores de protección. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo es ese escenario que se le da al niño, al joven, donde lo pone en riesgo de caer en una de esas conductas de riesgo. ¿Y qué pasa con las conductas de riesgo? Es lo importante, que muchas veces no solamente se ve una, sino que uno puede ver a un joven que obviamente sí consume alcohol, droga, pero también se ve involucrado en violencia, también se ve involucrado en manejo temerario, en sexo. Hay una concurrencia que va de la mano con una conducta y la otra, lo que hace que el caso sea muchísimo más complejo. Entonces, un factor protector es ese escenario donde sirve como de barrera para proteger y tratar de evitar y mitigar que esos jóvenes no caigan en una de esas conductas de riesgo. Entonces, el individuo es un factor de riesgo que si esta persona tiene alguna discapacidad, no tiene una autoestima sana, no tiene autocontrol, eh, no tiene valores, pues definitivamente se convierte en un factor de riesgo. Lo que es la familia, si un niño, un joven está en un ambiente familiar donde hay violencia, donde no se siente escuchado, donde no se siente amado, donde no se siente apoyado, validado, violencia intrafamiliar, donde hay consumo de alcohol, definitivamente lo hace más vulnerable. Los padres, principalmente ya en la adolescencia, ¿por qué? Porque ya en la adolescencia los jóvenes eh, sienten, o sea, o piensan que sus padres son lo más importante. O sea, sus amigos pasan a ser más importantes, lo más importante y la familia pasa a un lado. Entonces, si esos jóvenes con los cuales ellos se están relacionando no tienen los mismos valores que ellos, pues lo ponen en una situación de vulnerabilidad. Hay muchísima competencia entre ellos mismos y si no tenemos esta autoestima sana, que sabemos elegir en qué es realmente lo que me hace bien, pues me pone en riesgo. La escuela, si ese ambiente escolar no es un ambiente seguro, donde no se le da el apoyo que necesita, donde no están los recursos, donde hay fracaso escolar, porque esa persona no le está yendo bien académicamente y eso es un factor de riesgo a que pueda desarrollar un trastorno emocional o se ve involucrado en una conducta de riesgo. Y la comunidad, o sea, si la comunidad donde estos chicos viven no es una comunidad, un ambiente sano, donde hay delincuencia, acceso a armas, a droga, alcohol, violencia, pues también lo pone en riesgo. Pero lo interesante es que estos factores de riesgo también se convierten en factores protectores, porque si estos escenarios son los escenarios adecuados eh, para
ese niño, ese joven, pues definitivamente se disminuye el riesgo de que caiga en una conducta de riesgo. Si tenemos un joven con una autoestima sana, pues definitivamente se va a ver mucho menos influenciado. Si el ambiente familiar es un ambiente de amor, donde se le da contención y se siente apoyado, definitivamente disminuye lo que es el riesgo. Y eso es lo que queremos buscar. Al igual que en la escuela. O sea, y de ahí la importancia del tema que estamos tratando, de la educación emocional en el ámbito escolar. O sea, tanto la familia como la escuela tienen un rol importante en lo que es la prevención. Es un trabajo en equipo que se tiene que dar para prevenir estas conductas en nuestros jóvenes. Entonces, prevención a través de la educación emocional en las escuelas. Entonces, aquí quise poner esta imagen porque la realidad es que además de que me pareció muy bonita y es agradable a la vista, pero quiero explicar qué se da en nuestro cerebro y lo quiero relacionar con este ejemplo de lo que es un camino funcional. Como podemos ver, aquí hay este espacio como un llano donde hay muchas matas, donde se ha creado lo que llamamos un camino funcional, que se ha ido marcando a través del tiempo. Persona ha ido pasando por ahí y se ha ido formando ese camino. Entonces, quien lo coge sabe que por ahí puede seguir porque está marcado. Entonces, ¿qué pasa? Esas mismas cosas se pueden dar en nuestro cerebro. Esto es algo que con la neurociencia ya conocemos más que pasa en nuestro cerebro. Y sabemos que hay circuitos neuronales funcionales, pero que hay que activar y que practicar y educar para que se vuelvan funcionales y se mantengan funcionales. El ejemplo del idioma. Si aprendemos un idioma, alemán, por ejemplo, y se activó esa parte del cerebro que tiene que ver con lo que es el idioma, pues si no lo practicamos, pues entonces podemos perder ese aprendizaje. Entonces, eso mismo pasa con lo que es la gestión emocional. O sea, tenemos que aprender a gestionarlo emocionalmente y a buscar esas emociones que nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque las emociones que no nos hacen sentir bien, como lo que es la ira, la ansiedad, la tristeza, llegan automáticamente. Esa no tenemos que aprenderla, pero para aprender a gestionar eso, tenemos que trabajar lo que es la bondad, la empatía, la felicidad, el amor. Entonces, por eso, mientras más temprano les enseñamos a nuestros chicos a cómo gestionar y a cómo buscar de esas emociones, eh, mucho más fácil lo hace para esa persona cuando llegue a ser un adulto. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué se busca con la educación emocional en el ámbito escolar? Para empezar, en lo ¿qué buscamos en el ámbito escolar? O sea, se busca enseñar competencias emocionales. O sea, ¿qué hace la educación emocional? Nos enseña competencias emocionales, ¿ok? ¿Y qué son esas competencias emocionales? Es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Entonces, es un conjunto de conocimientos, porque vamos a ver más adelante que entran varias cosas. Capacidades, habilidades y actitudes. Esto es sumamente importante porque tiene que venir una actitud de la persona de querer trabajar todo lo que es esa competencia emocional y esa gestión emocional. Para definir emoción, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción natural que tenemos
estímulo externo que nos puede hacer sentir de una manera agradable o desagradable. Y se da un proceso de lo que es cognición, emoción y conducta. ¿Y para qué nos sirven? Tienen una función adaptativa, o sea, nos manda un mensaje de que tenemos que adaptarnos a una situación. También puede tener una función social, de que tenemos que tener una conducta específica en ese momento. Y pueden ser muy intensas. Las emociones se pueden sentir de manera intensa y permanecer dependiendo de qué manera yo aprendo a gestionar esa emoción. Entonces, vamos a hablar de esas competencias emocionales que queremos educar en nuestros niños y nuestros adolescentes para que puedan tener sus herramientas. Entonces empezamos con lo que es conciencia emocional. Y esta es la parte de tomar conciencia. Y la realidad es que conciencia es como ese primer paso de empezar a vivir de manera consciente. Entonces, cuando vivimos de manera consciente, podemos identificar qué emoción yo estoy sintiendo, o sea, toma de conciencia de las propias emociones y identifica qué yo estoy sintiendo, por qué yo estoy sintiendo esto en mi cuerpo y qué es y qué me lo detonó. Entonces yo le doy ese nombre a las emociones, o sea, yo identifico que es tristeza. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo se va a mudar y me da tristeza porque no lo voy a ver siempre. Eh, y utilizar ese lenguaje emocional desde temprana edad tiene mucho que ver con esa conciencia. O sea, yo comprendo cuáles son mis emociones y aquí también abarca comprensión de las emociones de los demás, que aquí entra mucho lo que es la empatía. O sea, yo puedo identificar qué emoción está sintiendo esta otra persona con la que yo estoy hablando. Puedo verlo por su lenguaje no verbal o que esta persona también me exprese cómo se está sintiendo. Entonces, esto es todo lo que es conciencia emocional, empezar a identificar. Entonces, después nos vamos a lo que es la regulación emocional. Entonces, eh, tomar esa conciencia de esa interacción que se da en lo que es la cognición, emoción y comportamiento, que es lo que pasa constantemente. O sea, cuando nos llega un pensamiento por algo, por un ejemplo de que alguien nos pasa por el lado y no nos saluda. Entonces de una vez nos llega como un pensamiento, ay, ¿será que yo no le caigo bien a esta persona? Este es un ejemplo que lo podemos ver con frecuencia. Entonces esta emoción me hace sentir inseguro, o sea, ¿qué será? ¿Por qué no me habló? Y puede ser un comportamiento de que cuando yo veo a esta persona, entonces yo cojo por otro lado. ¿Y qué pasa? No sabemos qué realmente le estaba pasando a esa persona y no tiene nada que ver conmigo, pero este pensamiento nos llevó a tener esta emoción y a tener un comportamiento específico. Entonces, también se trabaja mucho lo que es la expresión emocional, tener ese lenguaje emocional que ayuda mucho a lo que es las relaciones. O sea, me podemos expresar emocionalmente y estas personas con las que yo me estoy relacionando pueden entenderme. Y la capacidad para la regulación emocional. Y aquí entra mucho lo que es la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque tolerar frustraciones en la vida es algo que tenemos que definitivamente empezar a trabajar desde temprana edad, porque son muchas las frustraciones a las cuales nos vamos a ver expuestos. Y si no tenemos esa habilidad de afrontamiento para tolerar esa frustración, vamos a pasar por muchos malos ratos
si no lo gestionamos, pueden ser muchísimo más complejos en lo que es el desarrollo de algún trastorno del estado de ánimo o ansioso. Entonces, también enseñamos lo que es habilidades de afrontamiento, y más adelante yo voy a dar ejemplos de cuáles serían esas habilidades de afrontamiento en diferentes situaciones. Y competencia para autogenerar emociones que nos hacen sentir bien. Y esto, como le dije con el ejemplo del campo, eh, tenemos que trabajar para poder generar esas emociones que nos hacen sentir bien. Y es constante, con búsqueda y herramientas que nos mantengan estable en lo que es generando esas emociones que nos hacen sentir bien. Entonces, seguimos con todo lo que es autonomía personal, que definitivamente es extremadamente importante porque aquí entra lo que es autoestima y sabemos que la autoestima tiene mucho que ver con el bienestar. eh, una persona que se valora de manera sana, o sea, sana, definitivamente puede evitar caer en muchísimas situaciones. Entonces, eso es algo que hay que trabajarlo, o sea, que esa persona pueda identificar cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras y entender que nadie es perfecto, que van a haber cosas por las cuales tenemos que trabajar, o sea, que no es que somos perfectos y cosas que tenemos que aceptar. O sea, hay cosas que tenemos que aceptar que no podemos cambiar. Entonces hay que trabajar como esa autoaceptación de quién yo soy. O sea, aquí entra mucho también lo que es el autoconocimiento, que es como la base de la pirámide de la autoestima. O sea, lo principal es autoconocernos, o sea, quién yo soy, para entonces después poder trabajar a través de todo ese proceso de desarrollo de una autoestima sana. La automotivación, esto es también pues, importantísimo porque debe ser constante, porque no necesariamente el otro nos va a estar motivando. Si nosotros no nos automotivamos para lograr esas metas que queremos lograr o para hacer lo que nos corresponde, pues podemos tener muchísimos problemas. O sea, si nuestros jóvenes no aprenden a automotivarse, no van se le va a dificultar tener éxito en la vida. Y algo importante es que anteriormente había como esta cultura de elogios constante en los niños y en los jóvenes, y eso lo motivaba, son como un elogio constante, pero que no me he dado cuenta que cuando llegamos a la adultez, no nos están elogiando constantemente, o sea, es algo que si uno quiere ser exitoso, quien tiene que elogiarse es uno mismo, porque vamos a tener un jefe que no es necesario, normalmente nos va a estar elogiando por cada cosa que hacemos. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos cuando se trabaja esa parte de los elogios con los niños, de elogiar mucho lo que es una acción en particular. No, ay, porque tú eres tan inteligente, porque tú haces todo bien, porque la realidad de la vida no es así. O sea, tener una actitud positiva y eso tiene que ver con generar emociones positivas. Y también hay que ser cuidadoso porque sí, bien es cierto, tenemos que tener una actitud positiva y tener como ese optimismo, pero dentro de la realidad. O sea, sabemos que esa positividad excesiva tampoco es bueno. Es como dentro de esta realidad donde yo puedo sacar como optimismo y ver desde otra perspectiva esta situación que me está pasando. Responsabilidad, o sea, responsabilidad no solamente con nosotros mismos, o sea, de nuestras acciones, de responsabilizarnos si cometimos algún error, de responsabilizarnos de si queremos cambiar algo y no victimizarnos. O sea, como que yo soy responsable de actuar de cierta forma porque quiero lograr una meta. Análisis crítico de las normas sociales, esto es algo básico,
que entre mucho en cumplir con todas las reglas que hay en la comunidad. Sumamente importante buscar ayuda y recursos. Muchas veces los niños y adolescentes no se atreven a buscar ayuda y van como embotellando cualquier situación que le va pasando. Entonces, cuando ya eh, el adulto se da cuenta, ya puede ser un poquito tarde para poder trabajarlo proactivamente. Entonces, definitivamente que esos chicos aprendan desde temprano que si están ante una situación que hay que buscar ayuda. Y esto es algo que me gusta mucho, entender que debemos de buscar esa calma, o sea, porque estamos en constante actividad todo el tiempo, niños, todo el tiempo, y debemos de buscar ritmos, o sea, de hacer pausas, de, de, en muchas ocasiones, calma es una palabra que a mí me encanta, o sea, actuar desde la calma, desde una persona gestionada. O sea, porque si yo actúo desde el impulso, la respuesta va a ser distinta. Entonces, enseñar a ellos con varias herramientas, aquí podemos mencionar, o sea, simplemente con esas respiraciones nos ayudan a volver como una calma, para entonces desde ahí actuar. Inteligencia interpersonal, dominar las habilidades sociales básicas, y esto tiene que ver con saludar, dar gracias, decir por favor, o sea, o algo sencillo, pero es algo que sí se trabaja en las escuelas, definitivamente eso es algo que siempre se ha trabajado desde mucho tiempo, pero es importante que se mantenga el respeto por los demás, una comunicación receptiva, cuando tenemos cuando estamos en una comunicación, tenemos lo que es la escucha activa. O sea, si yo estoy hablando con alguien, yo le doy mi atención plena a esa persona, porque así puedo captar el mensaje que me está mandando con respeto. Igual que una comunicación expresiva, poder expresarnos eh, y, y hablar de nuestras emociones. O sea, eso es importante, que se utilice ese lenguaje emocional con los demás. Comportamiento prosocial y cooperación, el trabajo en equipo, que estos chicos y los adolescentes puedan saber cómo ellos cooperan, cómo ellos pertenecen. Eso es importante, o sea, que se sienten que pertenecen a esta comunidad, a esta escuela, a esta familia. Y obviamente la asertividad, que sabemos la gran importancia de ser asertivos, de saber establecer esos límites, muy importante en los chicos y en los adolescentes, o sea, saber decir que no y no dejarse influenciar en situaciones donde no son la adecuada para ellos. Entonces, mientras más temprano ellos van aprendiendo eh, de autoestima con todo lo que esto conlleva y con asertividad, que tiene mucho que ver con la autoestima, mucho menos riesgo hay de que caigan en lo que es una conducta de riesgo. Entonces, habilidades de vida y bienestar, o sea, poder identificar un problema, fijar objetivos adaptativos y resolución de conflictos. O sea, son de las cosas que se trabajan. O sea, son muchas las competencias emocionales que, 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 que queremos que se trabajen y que se están trabajando ya a nivel mundial y en República Dominicana igual, como mencionó Teresa que ya el sistema educativo dominicano, el lema de este año tiene que ver con todo lo que es educación emocional. Eh, y es constante, es un trabajo constante que se tiene que mantener a través del desarrollo para lograr no solamente eh, eh, gestión emocional, pero también bienestar. Entonces, este es un experimento que quizás muchos lo han oído, pero a mí me parece extremadamente interesante porque tiene que ver con el autocontrol. Fue hecho hace mucho tiempo por Walter Mitchell, un psicólogo eh,
estadounidense de la Universidad de Stanford y tiene que ver con la gratificación retrasada. Y es este experimento donde se le da a un niño un malvavisco, un marshmallow, y se le dice, si no te lo comes y espera 15 minutos, te doy dos. Entonces, se ha hecho de múltiples formas. Creo que este fue como el primero que se hizo. ¿Y qué pasó? Fue longitudinal este estudio y los chicos que tuvieron ese autocontrol de no comerse el marshmallow, cuando lo estudiaron en el tiempo, vieron que la mayoría de ellos fueron más exitosos que lo que sí en diferentes ámbitos, en relaciones de pareja, en laboral, todo. Entonces, esto es como un ejemplo de lo que es el autocontrol dentro del desarrollo de esta personalidad de un niño y un adolescente y que tiene que ver con esas competencias emocionales, tiene que ver con autoestima. Si yo tengo esa capacidad de autocontrolar y puedo tener esta gratificación retrasada, puedo ir trabajando pequeñas cosas para lograr una meta mayor, definitivamente voy a tener eh, eh, mayor éxito. Ujú. Entonces, entramos al rol de la escuela en la educación emocional. O sea, docentes y personal escolar, la escuela debe de crear un programa de gestión emocional para sus docentes y para el personal, porque definitivamente ellos son los principales que tienen que saber gestionarse emocionalmente porque son ejemplos, al igual que familia. O sea, padres son ejemplos de lo que es cómo yo me gestiono emocionalmente. Entonces, definitivamente hay que hacer un programa de entrenamiento a todo lo que es el personal y los docentes. Crear un entorno seguro y empático, o sea, incorporar la educación emocional en el currículo y facilitar espacios para expresión emocional. O sea, que el niño y el joven sienta que puede expresarse emocionalmente y que está siendo escuchado. O sea, que lo que estos niños digan es importante. Y esto es algo que aunque uno lo dice, pero la realidad es que hay veces que ellos sienten que las opiniones no son escuchadas y ellos tienen que estar claros de que sí, de que lo que tu comentario, tu necesidad emocional es importante para mí. Entonces, ¿cuáles son esos programas de prevención? Son los primarios, que son enfocados a toda la población de estudiantes. Es cuando se hace un programa que se enfoca tanto en los estudiantes de primaria como en los de secundaria, a través de diferentes métodos. Los secundarios son enfocados en estudiantes de riesgo. O sea, si hay una población, un grado que estuvo expuesta a una situación, pues entonces se hace un enfoque mucho más especializado a ese grado. O sea, que tenga que ver con algo que se vivió en ese curso. Y lo terciario sería ya un apoyo especializado para estudiantes con dificultades emocionales o conductuales, ya un apoyo uno a uno, donde ya este jovencito, este niño identificado puede recibir un apoyo tanto psicológico semanalmente, definitivamente ya en lo que es secundario y terciario hay que involucrar a la familia, y en este caso si se necesita buscar un psicólogo externo, pues también. O sea, para que le pueda ayudar con todo lo que es esa gestión emocional. Entonces, importante inculcar en nuestros estudiantes que participen activamente en las actividades que se desarrollen para que de esa forma aprendan a reflexionar sobre sus propias emociones y cómo afecta su comportamiento. Entonces, ¿cuáles son esos programas y actividades? O sea, ya vimos qué queremos trabajar, pero entonces ustedes dirán, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí entran lo que son esas actividades que pueden ser muy sencillas y pueden tener un gran impacto en lo que es la educación emocional. O sea, en primaria se puede empezar
con todo lo que leerles cuentos que tenga que ver, hay un montón de cuentos, dependiendo de la edad, que tenga que ver con lo que es las emociones, que comiencen ese lenguaje emocional temprano. Otro ejercicio que es súper chévere es el crear un diccionario de emociones, donde ellos mismos escriban su emoción y pueden dibujar una carita de cómo se expresa, o sea, y qué significa esa emoción y qué impacto pueden tener en ellos. La rueda de emociones, que crea como una rueda en el que tenga el curso y que cada día cada niño pueda decir qué emoción está sintiendo y que pueda expresarse emocionalmente. La caja de emociones, que se crea una caja donde se ponen diferentes caritas de diferentes emociones y las caritas la van sacando y otro niño la va actuando y los otros tienen que decir qué emoción está sintiendo. El teatrillo de las emociones, crear un teatro donde se pueda actuar algo que sea relacionado a las diferentes emociones. Y obviamente, los ejercicios de respiración y relajación. Mientras más temprano enseñamos a nuestros niños a lo que es la importancia de la respiración, muchísimo mejores para ellos a través del tiempo. O sea, lo podemos ayudar a, a aprender a relajarse en situaciones donde se sienten estresados. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos estresados, ansiosos, nuestro sistema nervioso se pone en alerta y hace un cambio de respiración. Pero si le le mandamos ese choque de cambio de respiración, le estoy diciendo, estoy en control. Yo estoy en control y entonces el sistema nervioso automáticamente baja. Entonces ya a nivel de secundaria se pueden dar charlas relacionadas a un montón de temas, definitivamente eso es algo que se está haciendo. Llevar un diario de las emociones, esto es un ejercicio que se utiliza muchísimo en terapia y si lo pueden empezar a utilizar ellos, definitivamente una herramienta que los puede ayudar es simplemente identificar qué emoción yo estoy sintiendo, qué me lo detonó, cómo me hizo sentir y qué conducta me hizo hacer. Y de esa manera identifico cuáles son los detonantes. Entonces puedo ver de qué manera yo gestiono ese detonante antes de que se convierta en una situación emocional compleja. Juego de roles, que es una herramienta que se puede utilizar en el aula, donde le da como ese empoderamiento a los niños de diferentes situaciones. ¿Qué hacer? Para que si, por ejemplo, hay algo de acoso de un niño a otro, a la víctima se le enseña cómo defenderse y qué le puede decir a esa persona que lo está acosando. Y de esa forma, cuando ya se vea expuesto a una situación, siente como más fortaleza de qué le va a decir. El mindfulness, que es esa práctica que está teniendo un montón de éxito, de lo que es la atención plena, o sea, la importancia de, de, de tener mi atención en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cuando me enfoco en, en mi aquí y en mi ahora, mi pensamiento no está ni en el futuro queriendo controlarlo, que es ansiedad, ni está en el pasado con situaciones que ya pasaron que no puedo cambiar. Entonces, definitivamente enseñarles ejercicio de mindfulness ayuda muchísimo con lo que es la ira y tiene un impacto enorme en lo que es violencia. También en secundaria, ya como expliqué, respiración y relajación, eso es constante. Un círculo para compartir, donde estos chicos se sientan y puedan hablar libremente sobre sus emociones y compartan historias. Cineforma, esa me encanta, donde pueden llevar películas de algún tema emocional y después tener discusiones sobre lo que pasó en esa película y hacer debates de temas éticos y morales, que lo ponga a ellos ver en una situación difícil, cuál sería el comportamiento adecuado en esa situación.
Entonces, beneficios a largo plazo de lo que es la educación emocional. eh, Mejor salud mental y bienestar emocional, reducción de conductas de riesgo, mejor rendimiento académico, favorece la autoestima sana, mejor convivencia escolar, reducción de conflictos, motivación y metas, reducción del estrés y la ansiedad en la vida diaria, relaciones más saludables en la adolescencia y en la adultez, no solamente relaciones eh, personales, pero también relaciones íntimas. Cuando ya entramos a relaciones sentimentales y tenemos un individuo que sabe gestionarse emocionalmente y tiene esta autoestima sana, muchísimo mejor será su relación y se evitan un montón de situaciones porque pueden identificar en qué momentos yo debo salir de esa relación. Esto es algo muy importante, que es un predictor de mayor ingreso laboral y eso ha sido estudiado. O sea, que las personas que, como mencioné al inicio, que tienen esta inteligencia emocional, pues definitivamente tienen una mayor eh, o sea, le puede ir mejor, no solamente con la parte de esa académica, cuando se da esa combinación, entonces está comprobado que tienen un mayor ingreso. Mejora la capacidad de toma de decisiones, aprender a sentir emociones agradables como empatía, compasión y bondad. O sea, estas son muchas, pero faltan más. O sea, el impacto es enorme en el ser humano. O sea, de verdad que si profundizamos podemos seguir mencionando un montón. Entonces, yo tenía esto aquí porque la verdad que es bastante interesante y Teresa ya lo mencionó, que este es el lema de nuestro país, que lo amé. O sea, cuando lo vi me encantó y pude ver dos programas de desarrollo que están muy completos con actividades de las que yo mencioné anteriormente y la realidad es que se están dando pasos en nuestro país para lograr lo que es educación emocional en las aulas, que conjuntamente con la educación emocional en la familia, pues definitivamente se puede trabajar en disminuir esas conductas de riesgo. Y es escuelas que aprenden conectando con sus emociones. Entonces, termino con esta frase de Nelson Mandela, que de nuevo nos une ambas cosas. Una buena cabeza y un buen corazón son una combinación formidable. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana, ¿verdad? Que nos ha dado un panorama muy completo de este tema y al final conectar con lo que tiene el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que comenzó esa semana trabajando ese aspecto emocional. Qué bueno, como tú dices, que se ha ido tomando conciencia de esto, de la educación emocional. Gracias por esa exposición. Aquí hay varias maestras Ah, que ya. nos pueden hablar de cómo ha sido su experiencia y también podemos aprovechar para hacer algunas preguntas a Rosana, como ya dijo en principio, una apasionada de este tema, Sí. convencida, ¿verdad?, de que la parte cognitiva tiene que ir de la mano con las emociones. No podemos estar solamente en la parte cognitiva y trabajo sin considerar las emociones porque no funciona de esa manera. Somos seres integrales y por eso tenemos que considerar también esa emoción. Ujú. Y se nos habla de que hay emociones, ¿verdad? Recordamos más, aprendemos más lo que vivimos con una emoción intensa. Así, no es con sangre, como dice, que la letra entra, sino con emociones Sí. intensas, como después lo podemos recordar. Eso hasta en la vida adulta, pero también, sobre todo, en la niñez. Así que Así. vamos a abrir la sala para que nos hagan sus comentarios, nos hagan sus preguntas. Me parece que hay algo en el chat. Eh, bueno, Ingrid nos reafirma que este año la semana de ambientación se trabajó cada día una emoción diferente en esa primera semana. Nos gustaría saber, Ingrid, también cómo entonces se incorporó esto de la educación de las emociones ya después de la semana de ambientación. Bueno, estamos trabajando.
enseñando a los niños a diferenciar las emociones y a gestionarlas. También estamos trabajando en la respiración consciente. Excelente. Ingrid es una psicóloga de una escuela, una fiel de este espacio. Qué bueno que el Ministerio de Educación ha contemplado este aspecto, ¿no? Y en la niñez, esas emociones desbordadas, ¿verdad? Y más la adolescente, que necesita mucho entender lo que está pasando y poderla gestionar, que es el término correcto, porque muchas veces le hablamos a los niños y niñas que controle las emociones, que como que no puede sentir, ¿no? Los Ujú, niños no hacen, no se ponen rabiosos, como se dice aquí, o sea, los niños no manejan ira, los niños tienen que estar tranquilos y no dan la oportunidad que ellos puedan gestionar las emociones. Pero qué bueno que se está haciendo ya esa conciencia que de que gestionar, porque están ahí, como tú bien decías, con un sistema adaptativo a la realidad y que están el día a día, no pasamos un día con una sola emoción, sino que van y vienen y necesitamos gestionarla y qué bueno que tú dices que aunque no hay emociones buenas o malas, pero tenemos que gestionar esas emociones que nos generan ese bienestar. Claro, ujú. procesar las demás, pero gestionar esas que nos generan bienestar. Eh, Permiso, Teresa. sí, adelante, Ingrid. Sí, que se está trabajando, realmente está siendo un poco, el trabajo no está siendo fácil, los niños este año llegaron con mucho estrés, con muchas emociones encontradas y el trabajo está siendo un poco fuerte, pero ya ellos están aprendiendo, ya ellos han aprendido, porque desde el año pasado estamos trabajando con eso, con identificar la emoción y cómo gestionarla. Entonces, ya los niños también saben, por ejemplo, cuando los docentes o nosotros vemos que un grupo está bastante incómodo o algo así, inmediatamente nosotros decimos uno y ellos saben que van a respirar. Decimos Ujú, dos, y ellos saben que van a expulsar la respiración por la boca, el aire por la boca. Y sí, de verdad que da mucho beneficio. Eso de identificar, vamos a ver, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿Cómo tú puedes gestionarla? ¿O qué tú vas a hacer con esa emoción que tú estás sintiendo? ¿Estás enfadado? Sí, tiene todo el derecho de estar enfadado, pero ¿por qué estás enfadado? Y si de verdad eso, lo que le provocó el enfado, tiene razón, uno lo pone a ellos a cuestionarse, tienes razón. Y si el niño dice que sí, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Si el niño descubre que no tiene razón para estar enfadado, entonces igual le decimos qué vamos a hacer con la emoción entonces. Y de verdad que sí, que el cambio es drástico. Es en segundos que el niño de una vez cambia. qué bueno, Ingrid, que estás aquí hoy, porque desde tu perspectiva nos puede dar esa, nos puede edificar de qué se está dando en las aulas y de verdad que me da mucha alegría escuchar que se están trabajando en esas emociones y dice que los profesores se fajan, o sea, los educadores, para mí, mi respeto porque son los que están en el día a día, o sea, son los que están en cada una de esas situaciones que cuando ya llega al psicólogo, pues ya se ha ido hecho, se está haciendo como un proceso de trabajar con ese niño. Así que muchas gracias por tu aporte. Bien, y entonces desde las redes, ¿verdad? Te están felicitando, ¿no? Por esta exposición con tanta claridad y buenos contenidos. Le agrego yo. Ujú. Si puede compartir algún ejercicio práctico sobre actuar desde la calma para docentes. Y si Para puede recordar docentes. nuevamente sobre la comunicación receptiva y la comunicación expresiva, que fueron términos que utilizaste. Ujú, ok. De hecho, puedo compartir mi pantalla de nuevo con algo que tiene que ver con calma, que lo recomiendo muchísimo y creo que puede ser útil para todos aquí. La voy a compartir porque es eh,
un ejemplo de lo que nos están pidiendo de cómo actuar desde la calma. ¿Te pueden ver? Sí, Sí, ok. Entonces, por eso digo que me gusta mucho calma, porque realmente algo que recomiendo muchísimo en mis sesiones, porque recordar esa palabra me lleva a esto. Conscientemente respiro, sate acústico, acepto mis pensamientos, sensaciones y emociones, llevo toda mi atención a mi respiración, me cuido y se siente bien y actúo desde la calma. O sea, entonces, si cuando yo me veo en una situación donde siento que voy a reaccionar desde la impulsividad, pienso, calma, ¿y qué hago? Respiro. O sea, ya desde que yo le mando esa respiración consciente a mi sistema nervioso, automáticamente me voy bajando. Entonces, acepto esos pensamientos, esa emoción, esa sensación y emociones que estoy sintiendo. Y llevo mi atención a mi respiración. Y entonces ya ahí actúo desde la calma. O sea, otra cosa que también puede ayudar mucho es tomar espacios. O sea, el famoso tiempo fuera. O sea, los docentes pueden tomarse un espacio de regulación para entonces ahí actuar. Yo sé que no es fácil. Aquí es cuando yo digo del PowerPoint a la realidad, porque en un aula lleno de estudiantes que probablemente pueden estar todos hablando a la misma vez o que sean situaciones, se puede hacer difícil, pero definitivamente sí, conscientemente, o sea, hasta una respiración así como de alivio, una respiración diafragmática. Ya yo ahí me da como esos segunditos para entonces yo actuar de ahí, desde la cara. No sé si eso le ayuda, pero pienso que es una herramienta muy buena. Y con relación a lo que es comunicación receptiva, o sea, tiene que ver con cómo yo le doy mi atención de recepción. O sea, yo recibo el mensaje que esta persona me está dando. O sea, yo me comunico receptivamente porque yo le escucho con atención el mensaje que esa persona con la que estoy conversando me está dando. Y tiene que ver mucho con lo que es atención plena, o sea, dentro de lo que es el mindfulness entra ese ejercicio. O sea, con el mindfulness, ¿qué es? El mindfulness es esta práctica de atención plena en lo que estoy haciendo sin juzgarla, simplemente la acepto. Es una práctica la psicología rescató del Oriente, de Buda y de esa época. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando yo llevo mi atención plena a lo que yo estoy haciendo, pues definitivamente puedo gestionarme emocionalmente de una manera más eficiente. Entonces, ¿cómo hacemos el mindfulness? El mindfulness, o vamos al mindfulness con actividades como yoga, meditación, que nos ayudan a sentirnos bien, o traemos el mindfulness a nuestra vida. ¿Cómo? Incorporando en nuestras actividades. Entonces, eso de atención receptiva eh, tiene que ver con que yo le doy mi atención, comunicación receptiva, que yo le doy mi atención plena y yo estoy escuchando a esta persona y yo estoy viendo sus gestos, yo estoy viendo cómo mueve la boca y estoy escuchando lo que me está diciendo. Y de esa manera conecto, o sea, conecto con esa persona, porque si yo estoy hablando con alguien y lo que estoy es pensando en otra cosa, pues entonces no conecto. Y es un ejercicio que ayuda mucho a lo que es darle mi atención al otro y desconectar. Entonces, la que tiene que ver con efectiva es cómo yo me comunico efectivamente. Sí, todo esto tiene que ver también con asertividad, pero cómo yo me comunico efectivamente ese mensaje que yo quiero mandar. O sea, cómo yo
doy mi opinión, o sea, porque mi opinión es importante. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que practicar. O sea, cómo yo me comunico de manera receptiva y efectiva. No sé si quedó claro. Muchísimas gracias, quedó bastante claro. Ya. Y todo lo que nos ha compartido son recursos para poder apoyar, para poder seguir educando, porque es constante, como tú dices, educando sobre las emociones. Así que les invitamos a que lo inviten a otra persona, válida la redundancia, a que entren al canal de YouTube de Casa Abierta y puedan volver a escuchar o que escuchen por primera vez estas informaciones que Rosana nos ha compartido. Así que muchas gracias. Ingrid nos dice que quiere mostrar la camiseta que utilizan para este tema de las emociones. Sería interesante, yo no la conozco y no Ya sé. la estoy viendo aquí. Ujú. Sí, está ahí en la foto mía, en la cámara. Ajá. Sí, me Ya está. encanta. Ujú. Sí, es verdad, la vi, pero la vi de lejos y no la entendía. Ah, Yo pero vi excelente está. Yo vi un artículo del periódico que leí como un ejercicio que tiene que ver con ese corazón y la verdad que quedé fascinada, muy chévere. Sí, Ujú. se trabajó durante la semana entera, la semana de ambientación. Se comenzó y cada día se fue creando el corazón. Se comenzó con la palabra amor, hablábamos del amor a nosotros mismos, luego cómo iba ampliando el corazón y cómo iba encajando con los demás. Realmente la semana fue muy bien preparada, fue a nivel nacional, fue muy bonita de verdad que sí que dio resultado en la forma que se fue haciendo. Cada docente en cada aula iba integrando cada pieza del corazón. El último día fue la solidaridad, que ya tenía que ver con lo que era la integración de los grupos a nuestra vida. Fue Ujú. lindísimo, de verdad que sí. Pero una cosa, Ingrid, ¿solamente se hizo la semana de ambientación o se están haciendo más actividades relacionadas? Sí, se siguen haciendo porque el año se llama Escuela que aprende conectando con Ya. sus emociones. Entonces se supone que se va a trabajar durante todo el año. Eso fue lo que se nos recomendó, se nos pidió a nosotros los psicólogos. Nosotros entrenamos a los docentes y tenemos que darle seguimiento para ver que se está trabajando. De hecho, ese corazón que es el símbolo debe permanecer el año entero en cada aula. Ok. Entonces, es lo que se espera, pero usted sabe que no todos los docentes responden. Ujú. Pero uno procura y uno mismo como psicólogo sigue trabajando con las emociones. Y cada vez que uno tiene que trabajar con un conflicto, resolución de conflicto con un niño, inmediatamente uno comienza primero hablando de las emociones, de qué sienten y eso. Ujú. Y sí, eso es lo que se espera, no que solo sea este año, sino que se trabaje en base a las emociones, porque está comprobado que cuando las personas trabajan tomando en cuenta sus emociones, las cosas son mucho más fáciles. Sí, excelente. La verdad que gracias. Mm. Excelente, es una excelente experiencia. Gracias, Rosana, y gracias a todas las personas que están acá en la sala de Zoom y las personas que luego van a verlo por el canal de YouTube, la gente que están en el Facebook. Gracias por acompañarnos en esta actividad educativa. El próximo viernes, pues continuamos con una actividad de alto interés, también de salud mental. Así que el próximo Gracias. viernes nos encontramos. Rosana, un abrazo. Igual. Gracias Gracias. por decir que sí a esta solicitud Siempre, que te hicimos. siempre te beso. Siempre. De verdad que para mí es un placer. Tengo que darme una vueltecita por allá, de verdad. Sí, sí, te esperamos por allá. Está bien. Bueno, Ya se buenas ha perdido, pero bueno, está aquí en este Zoom y eso es importante. Exacto. Sí, sí, con ustedes. Gracias. Bueno, bye. Bye bye.